Hay una sensación que yo creo es universal, casi un lamento colectivo. Mm, Todo está más caro. Lo escuchamos en todos lados, ¿no? En el súper, en las noticias, en casa. Es como una verdad absoluta. sí, totalmente. Pero, ¿y si esa percepción, que la tenemos tan metida dentro, estuviera basada en una ilusión? Una ilusión, decís. Claro. ¿Y si el problema no fuera que las cosas suben de precio, sino que nuestra forma de medir el valor, la plata, el dinero, es como una regla elástica que se encoge y ni nos damos cuenta? Esa es exactamente la premisa que vamos a analizar a fondo hoy, basándonos en las ideas de un libro fascinante que se llama Paradoja de la inflación, de Juan Carlos Colomb. Ok. El autor nos invita a hacer un ejercicio mental bastante radical. Nos dice, dejemos de medir la economía con estas reglas que se estiran y encogen, como el dólar, el euro, lo que sea, y usar otra cosa. Y usar en su lugar una referencia que ha sido estable por siglos y siglos, el oro. La idea es ver qué revela este cambio de perspectiva sobre los precios, la riqueza y sobre todo sobre un progreso que quizás no estamos viendo. Perfecto. Empecemos a desarmar esto, porque de entrada suena muy contrario a la intuición. El libro arranca con una idea fuerte. Dice que la inflación no es tanto un fenómeno económico, sino más bien una trampa del lenguaje, una trampa semántica. Exacto. Siempre nos dijeron que inflación es la subida de precios, pero el autor sostiene que eso es solo el síntoma, la fiebre, no la enfermedad. La causa real, según él, es la devaluación de la moneda. Justamente. Y para entender esa trampa, el texto se enfoca en la herramienta oficial con la que medimos esa fiebre, el famoso índice de precios al consumidor, el IPC. El termómetro oficial. Claro, se nos presenta como algo objetivo, científico, pero el autor argumenta que tiene fallos de diseño, fundamentales. Que distorsionan todo. El primer problema es que la canasta de bienes que mide cambia todo el tiempo. A ver, ¿a qué te referís con eso de la canasta? Bueno, el IPC mide el costo de una supuesta canasta de productos y servicios que son representativos de lo que consume un hogar. Ok, Pero esa canasta se actualiza cada par de años para reflejar nuevos hábitos. El libro lo explica con una analogía que es genial. Dice que es como intentar medir cuánto creció un árbol ajá. cambiando de árbol cada 5 años. Al final, no estás comparando lo mismo con lo mismo. Claro, si hace 30 años la canasta medía el costo de revelar un rollo de fotos y hoy mide una suscripción a Netflix, la comparación a largo plazo no tiene ningún sentido. Son cosas distintas. Precisamente. Pero se complica todavía más. El segundo problema es lo que llaman el efecto sustitución. Ok, Imagínate que el precio del salmón se va por las nubes. La gente, lógicamente, deja de comprar salmón y empieza a comprar más pollo. lo normal. El IPC registra eso y dice, bueno, como la gente sustituyó el producto caro por uno barato, el impacto en su costo de vida no fue tan grande y así la cifra oficial de inflación baja. Para. Eso suena bastante engañoso. O sea, si ya no me alcanza para comer salmón y ahora como atún de lata, la estadística oficial celebra que la inflación está controlada. Esa es exactamente la crítica del libro. Pero es que la realidad es que mi calidad de vida bajó. Tuve que renunciar a algo. Así funciona, así funciona. Se disfraza una pérdida de bienestar y se presenta como estabilidad de precios. Y encima está el tercer mecanismo, que este es quizá el más útil de todos, el ajuste hedónico. Ese nombre suena muy técnico. ¿De qué se trata? Hedónico viene de calidad o placer. Supongamos que un televisor en el año 2000 costaba $500. Mm, Y hoy, un modelo parecido cuesta $800. Un aumento del 60%, ¿no? Esa subida de precio no es inflación, sino un pago por valor agregado, por las mejoras. exacto. Así que ajustan la cifra. Y aunque vos pagaste un 60% más de tu bolsillo, el IPC quizás solo registra una suba del 5%. Pero a ver, ¿no tienen un punto ahí? Digo, un celular de hoy no es lo mismo que un ladrillo de hace 20 años. Realmente es mucho mejor. ¿No sería injusto ignorar esa mejora? Es un debate justo, claro, y ellos defienden su método. Pero el punto que plantea el libro es crucial. Se supone que la inflación mide poder adquisitivo. Si para comprar la tele de hoy necesitas sacar $800 en lugar de 500, tu poder de compra para ese bien disminuyó. Punto. Claro. Al final del día, ese ajuste puede ser una forma muy elegante de ocultar cuánto valor real está perdiendo tu plata.
Entiendo. O sea que el IPC es como un termómetro que se recalibra a sí mismo para que la fiebre nunca parezca tan grave. La crítica es demoledora. Pero bueno, si la regla del dólar está rota, ¿qué alternativa nos queda? Y acá es donde la propuesta se pone realmente reveladora. El autor sugiere dejar de lado estas monedas y usar algo que sí ha mantenido su valor a través de los milenios: el oro. Ah, el oro. Ojo, no propone volver a pagar el café con monedas de oro, sino usarlo como una unidad de cuenta, una referencia constante para recalcular el mundo y ver qué pasó de verdad con los precios. ¿Ok? ¿Un patrón de medida que no se mueva? Suena lógico. ¿Y qué pasa cuando hacemos ese cálculo? ¿Qué muestran los números? Bueno, prepárate porque los resultados van en contra de todo lo que sentimos. Tomemos ejemplos que da el libro. Algo básico, el pan. El pan, ¿ok? En 1971, una barra de pan en Estados Unidos costaba unos 25 centavos de dólar. En ese momento, una onza de oro valía $35, así que esa barra de pan eran unas 0.0071 onzas de oro. Una fracción chiquitísima. Ok. ¿Y hoy? Hoy, en 2024, esa misma barra de pan cuesta, ponele $3, pero la onza de oro ahora está cerca de los $2,000. Si haces la cuenta, esos $3 son solo 0.0015 onzas de oro. No puede ser. Medido en oro, el pan hoy cuesta casi 5 veces menos que en 1971. Espera, repetí eso. 5 veces menos. Es una locura. La percepción es que el pan está carísimo, pero en valor real, en un activo estable, se abarató un montón. Y esto pasa con otras cosas. No sé, algo grande como un auto. La historia se repite, y de forma más dramática. Un auto familiar promedio en el 71 costaba unos $3,500. Eso eran unas 100 onzas de oro. 100 onzas de oro. Hoy, un modelo similar te puede costar $45,000. Pero eso equivale a solo unas 22 onzas y media de oro. El precio real del auto, medido en oro, se desplomó. Increíble. Pero el dato más impactante que presenta el libro es el del salario mínimo. Dale, a esta altura estoy preparada para cualquier cosa. En Estados Unidos, en 1971, el salario mínimo por hora era de $1.60. Eso equivalía a 0.045 onzas de oro. Ajá. En 2024, el salario mínimo federal es de $7.25. Suena mucho más alto. Sí, claro. Sin embargo, medido en oro, eso es apenas 0.0036 onzas. Es una caída de más del 90% en su valor real. ¡Wow! Hay que hacer una pausa en esa cifra. 90%, o sea que el esfuerzo de una hora de trabajo de una persona con el salario más bajo compra hoy una décima parte de lo que compraba en 1971. Si lo medís en algo estable, sí. Eso es brutal. Y es completamente invisible si solo miras los dólares. Exacto. Y eso nos lleva a la gran conclusión de esta parte. La productividad, la tecnología, la eficiencia, todo ha abaratado de forma drástica el costo real de casi todo. Vivimos en una era de deflación masiva. Pero no la vemos. No la percibimos porque la moneda con la que medimos se devaluó todavía más rápido. Es una deflación invisible disfrazada de inflación. Todo esto es tan contrario a la experiencia diaria. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el punto de quiebre para que nuestra regla de medir se rompiera de esta manera? Tiene que haber un momento clave, ¿no? Lo hay. Y el libro lo señala con una fecha y hora casi. El 15 de agosto de 1971. ¿Qué pasó ese día? Ese día, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció que suspendía la convertibilidad del dólar en oro. Ah, el famoso Nixon Shock. Ese mismo. Hasta ese día, cualquier país podía ir con sus dólares y cambiarlos por una cantidad fija de oro del Tesoro estadounidense. El dólar tenía un ancla física, una referencia. Ese día, el ancla se soltó. Y el dinero se convirtió en lo que llaman dinero fiduciario, ¿verdad? Correcto. Fiduciario viene de fiducia, de fe, de confianza. El valor del dinero ya no estaba respaldado por algo físico, sino solo por la fe en el gobierno que lo emite. Una promesa. Una promesa. El libro lo describe no solo como un cambio económico, sino casi como un cambio moral. Pasamos de un sistema que buscaba medir el valor a uno que pretende definir el valor. Pasamos de un dinero respaldado por algo real a un dinero basado en confianza. Suena frágil. Y le dio a los gobiernos y a los bancos centrales un poder que es inmenso, el de crear dinero de la nada, casi ilimitado.
Y esto trajo consecuencias que explican el mundo de hoy. La primera es que la inflación dejó de ser un error del sistema, para convertirse en una política de Estado. ¿Cómo es eso? Si sos un gran deudor, ¿qué es lo que más te conviene? Que mi deuda valga menos con el tiempo. Exacto. Y el mayor deudor del mundo es siempre el gobierno. Entonces, cuando escucho a un banquero central decir que su meta es el 2% de inflación anual, lo que me está diciendo en realidad es que su objetivo es que mis ahorros valgan un 2% menos cada año. Y que la deuda del gobierno también se reduzca en valor real en esa misma proporción. Lo entiendo perfectamente. No es un accidente, es a propósito. Es una política deliberada para licuar la deuda a costa del poder de compra de la gente. Pero hay una segunda consecuencia, que es todavía más perversa, el efecto Cantillon. Suena a nombre de villano o de película. ¿Qué es? La idea es simple. El dinero nuevo que se crea no le llega a todo el mundo al mismo tiempo y por igual. No llueve para todos. Para nada. Entra al sistema en puntos específicos, a través de los grandes bancos que se lo prestan al gobierno o a corporaciones gigantes. Estos primeros que reciben la plata nueva pueden gastarla a los precios viejos, antes de que el resto se entere de que hay más dinero dando vueltas. Es como si estuvieran al lado de la imprenta. Toman los billetes recién hechos y compran todo antes de que los precios suban. Exacto. Para cuando ese dinero me llega a mí, en mi sueldo, los precios de las casas, de la comida, de todo, ya se dispararon. Esa es una analogía perfecta. El efecto Cantillon es un mecanismo invisible pero masivo de redistribución de riqueza, desde los últimos que reciben el dinero, o sea, asalariados y ahorristas. Hacia los primeros. El sector financiero, los grandes deudores. Por eso la gente busca refugio, ¿viste? Intuitivamente. Sabe que la plata en el banco se está derritiendo y compran ladrillos, tierra, arte o el propio oro. El libro incluso menciona a Bitcoin como un intento de recrear digitalmente esa escasez que el dinero perdió en el 71. A pesar de todo este sistema que parece diseñado para sacarnos riqueza, la vida en muchos aspectos mejoró. Tengo un supercomputador en el bolsillo que hace de todo. ¿Cómo encaja esa realidad con esta historia de devaluación? Esa es la paradoja final y la idea más subversiva del libro. El progreso humano es por naturaleza deflacionario. La tecnología, la innovación, la competencia, todo empuja para que podamos hacer más con menos, para que las cosas sean más baratas. Y el ejemplo del celular que decís es perfecto para eso. Es el mejor. Un solo aparatito de $300 hoy reemplaza una cámara de fotos, una de video, un televisor, una radio, un GPS, una enciclopedia, una linterna. ¿Una máquina de escribir? Todo. En 1980, tener todos esos aparatos por separado te hubiera costado una fortuna. Miles y miles de dólares. Vivimos la mayor deflación de utilidad de la historia. Pero los índices, como el IPC, son incapaces de medir esto. Claro, es el velo del que hablábamos. La tecnología nos da más por menos, pero la moneda se devalúa tan rápido que anula esa ganancia en cómo lo percibimos. Creemos que corremos en el mismo lugar o que vamos para atrás, porque la cinta métrica con la que medimos nuestra carrera se está encogiendo sin que nos demos cuenta. Esa es la paradoja. La humanidad se vuelve cada vez más productiva, crea abundancia, pero nos sentimos más pobres, porque la unidad con la que medimos todo se disuelve en nuestras manos. Increíble. El progreso es real, la abundancia es real, pero la percepción está totalmente distorsionada. Entonces hicimos todo un viaje. Empezamos con esa sensación tan común de que todo está más caro y llegamos a esta idea de que la inflación es, en gran parte, una ilusión de medición. Sí, una historia de cómo perdimos una referencia estable y empezamos a confundir el aumento de los números con una pérdida de valor, cuando quizás es al revés. El análisis del libro no es necesariamente un llamado a volver mañana al patrón oro, sino a recuperar su principio, la necesidad de tener una medida honesta, estable. Y nos deja con una pregunta, una idea para reflexionar. A ver. Si el dinero es un lenguaje que usamos para comunicar valor, para coordinar nuestro trabajo, ¿qué le pasa a una sociedad cuando ese lenguaje se vuelve ambiguo, poco fiable, manipulable? ¿Se rompe la comunicación? Quizás el desafío más grande no sea arreglar la economía, sino restaurar la claridad en la forma en que medimos el fruto de nuestro propio esfuerzo.